Inglaterra, la Inglaterra de Margaret Thatcher, y su sucesor, el también primer ministro conservador John Major, siguió curiosamente con el neolaborista Tony Blair, que fue tal vez el que más impulso le dio a la cuestión, y siempre ha contado con el apoyo de los organismos de crédito multilateral, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido presentado como prácticamente la panacea para aquellos estados que no cuentan con fondos suficientes para encarar un programa ambicioso de obras públicas, y como un sistema que prácticamente no tiene defectos. Sin embargo, si uno se pone a investigar un poco y a leer, incluso los documentos de los organismos multilaterales de crédito, el Banco Mundial, documentos del Banco Mundial, documentos de especialistas, se encuentra con que en estos más de 20 años de experiencia se han recogido opiniones a favor y en contra, y las críticas al sistema abundan con respecto a que en realidad los costos financieros son más altos, los costos de las obras son más altos, no se respeta como supuestamente se dicen los objetivos del cuidado del ambiente, fracasan muchas veces precisamente por asentarse en la eficiencia y la eficacia de las empresas privadas y de la iniciativa privada. Cuando estas empresas entran en crisis o quiebran, se produce a veces el colapso del sistema. Y esto es lo que estamos viendo claramente a nivel mundial, curiosamente en estos últimos meses, en España, por ejemplo, y en Inglaterra sobre todo. España, si uno lee las noticias periodísticas de los últimos meses, las cifras varían, pero se habla de entre 2.500 a 4.000 a 6.000 millones de dólares que el Estado español va a tener que poner precisamente por la quiebra de las autopistas, de las empresas que hicieron y están explotando las 4 autopistas radiales de Madrid. Y el gobierno de Rajoy se hizo cargo ya de esto y todavía no está definido el costo que le va a insumir al Estado español a afrontar esto. Y en Inglaterra está pasando algo semejante. La quiebra de Carillion, la segunda empresa más importante del Reino Unido, además de dejar más de 40.000 trabajadores en la calle, ha provocado un serio colapso en el sistema de APP. Y es interesante ver, en este caso particular, las críticas que se hacen los mismos ingleses. Esto glosando un documento de la NAO, en inglés primitivo, la National Audit Office, el organismo que audita para el Parlamento británico el gasto público inglés, y es francamente crítico del sistema después de un análisis de los muchos años que en Inglaterra tiene el sistema. Marca sobre todo el tema de el entusiasmo que puede significar para achicar en un principio el déficit público, porque la inversión privada, por contabilidad creativa o por una ilusión fiscal, estos son términos por lo menos de mi traducción del documento de la NAO, no figuran en el presupuesto, de tal manera que disminuyen el déficit fiscal, pero a la larga terminan resultando mucho más caras y más difíciles de financiar. Lo mismo ocurre con respecto a los costos de las obras. Esto, reitero, es lo que dice el organismo de fiscalización del Parlamento británico. Leo textualmente el punto 1.16 del informe. Dice: la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria informa los riesgos fiscales, cita el uso de vehículos fuera del balance, o sea, fuera de la contabilidad oficial, como un ejemplo de ilusión fiscal. Para lograr, dice, de alguna manera,
no afectar con la deuda el equilibrio fiscal. Las cuentas nacionales medidas con este sistema no reflejan totalmente los pasivos y puede ser atractiva para el gobierno, como los niveles refrescados de la deuda serán más bajos en el corto y mediano plazo, 5 años antes, incluso, pero sí cuesta mucho más durante toda la vigencia de un contrato de 25 o 30 años. Y eso es lo que hace, en otro párrafo, analizando justamente el rendimiento del sistema en el Reino Unido, definir, aclaro de nuevo, la auditoría del Parlamento británico, que los costos de este sistema son mucho más altos. Punto 1.19 del informe, este informe es del 18 de enero. Dice, el mayor costo de las finanzas en combinación con otros costes significa que el gasto global en efectivo de proyectos PF1, PF2, por decirlo en inglés, es más alto que otras alternativas de financiación pública. El Departamento de Educación, la auditoría, auditó la aplicación de este sistema en todos los departamentos y ministerios del Reino Unido. El Departamento de Educación ha estimado que el gasto esperado en las escuelas, edificios escolares hechos por este sistema, en comparación con un comparador del sector público, en nuestro análisis de estos datos para un grupo de programas de escuela con los costos PF2 están alrededor de un 40% más altos que los costos de un proyecto financiado por endeudamiento público. La Comisión de Hacienda llevó a cabo un análisis similar ya en 2011 y entonces estimó el costo de un hospital con financiación privada sea 70% más alto que el financiado mediante el régimen tradicional de endeudamiento. Esto hace que la misma oficina del Reino Unido diga que este sistema y haga el análisis, se está usando cada vez menos. El uso de la contratación de financiación privada por PF1 o PF2 se ha reducido. Textualmente, en los últimos años el uso del gobierno de los modelos PF1 o PF2 se ha ralentizado considerablemente, reduciendo en promedio de 55 ofertas en cada año en los 5 años hasta 2007-2008 a solo 1 en el 2016-2017. La cantidad total de inversión en el logro de las ofertas de cierre financiero ha reducido de manera similar en los 5 años hasta 2007-2008, que se había situado en un promedio anual de 5.500 millones de libras. En los últimos 2 años se ha reducido a un promedio de menos de 500 millones de libras, frente a un máximo, fíjese, de 9.000 millones en 2007-2008. Esto es lo que le hace decir a la oficina, repito, de auditoría del Reino Unido, analizando 26 años de aplicación del problema, que el tema es complicado. Motivos, en el punto 2.3, dice, un total de 7 de los 11 departamentos encuestados por nosotros afirmó que la principal razón para su uso reducido de la financiación privada en los últimos años fue, comillas, la preocupación por la eficiencia de costes y la optimización de recursos, cierre comillas. La decisión del gobierno en 2010 para eliminar las subvenciones a los programas a las autoridades locales y detener la construcción de escuelas para el programa futuro, debido a los altos costos y a los largos retrasos, también ha contribuido a esta reducción. Esto es lo que dice nada más y nada menos que la Oficina de Auditoría del Parlamento inglés. Vayamos a lo nuestro. Se dice también la panacea y punto aparte para la aplicación de este sistema en la Argentina, y se citan los ejemplos de Chile, Colombia, Brasil, y puesto uno a analizar la estructura normativa que tenemos hoy, si esto permite o no permite la iniciativa privada y el aporte de capitales privados, uno descubre que sí. En el régimen legal argentino tenemos, además de la Ley de Obras Públicas, la Ley de Concesión de Obra Pública. Y en la provincia también, aunque curiosamente este proyecto, o gracias a Dios este proyecto, no la derogó o
no la declara inaplicable, como sí declara inaplicable otras normas fundamentales. Parece que o no conocen la existencia de un régimen provincial de concesión de obra pública o por lo menos lo pasaron por alto. Sin embargo, tenemos en el país, y se ha aplicado en obras esenciales, yo diría, en la provincia tenemos un ejemplo. La obra pública más importante de los últimos años en la provincia, hecha en la década del 90, el puente que une Santo Tomé, Argentina, con San Borja en el Brasil, fue hecho por concesión de obra pública, bajo este sistema. En la Argentina los privados pueden y podían, con el sistema anterior, invertir tranquilamente en una obra pública y cobrarse mediante la explotación de la misma. Es más, curiosamente, analizando el derecho comparado, el mentado ejemplo chileno, citado siempre, ¿sabe cómo se llama en Chile la ley que acá vamos a llamar de PPP? Concesión de obra pública. El régimen chileno es muy parecido al argentino, seguramente con algunas flexibilidades más si uno se pone a estudiarlo, pero es exactamente de concesión de obra pública. No necesitaron inventar nada nuevo los chilenos para hacer esto. Claro, son un poquito más serios que nosotros. Si uno lee en la ley esta los organismos encargados de aplicar la ley y hay una competencia, no sabemos si va a ser Duhovne, si va a ser Caputo, la unidad, bueno, los chilenos, sería interesante ver el régimen chileno